Muy buenas tardes en nuestro programa especial Tardes de Restauración. Y hoy el tema que tratamos es un tema para estos inicios de año, que es un tema de planificando. O sea, planificación, necesitamos planificar. Por eso nuestro tema de hoy es planificando. Tú que estás ahí en tu casa, se hace necesario. Estamos iniciando año, planificar. ¿Qué es planificar? Es predeterminar y seguir un curso de acción. Por ejemplo, visualizar, soñar y escribir lo que deseo realizar durante los próximos días, meses y años. ¿Por qué debemos planear? Diríamos, bueno, ¿y por qué planear? Porque el Señor Jesús nos enseñó y nos dio ejemplo. Vamos ahí a la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 4. Y nos dice el Señor: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Es decir, Jesús vino a la tierra con un propósito. Él planificó su venida, planificó sus viajes, planificó cada uno de los procesos en los cuales se desarrolló en esta tierra. Su vida fue planificada. 30 años el Señor se preparó, hizo un ministerio organizado, estructurado, donde hasta hoy lo seguimos, bien planeado. Terminó su obra en la tierra porque dejó todo bien planificado. Por eso su vida tiene que ser planificada. Usted tiene que planificar lo que pretende hacer en los próximos días, meses y años. También el apóstol Pablo nos anima con sus múltiples ejemplo. Vamos en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra del Señor: he peleado la buena batalla, dice el apóstol Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es decir, los cristianos y todos los seres humanos deben planear, porque están moviéndose hacia el logro de sus objetivos y no simplemente resolviendo los problemas que salen al paso. Lo que se asemeja a la tarea de estar apagando pequeños incendios aquí y allá que nos distraen en nuestra tarea principal, porque debemos vivir vidas ordenadas. Dice la palabra del Señor: pero hágase todo decentemente y en orden, porque el Dios que tenemos es un Dios de orden. Por eso nuestra vida tiene que ser planificada. Lógicamente el Señor es el que conoce nuestro camino, pero se hace necesario y nos envía, y la palabra de Dios nos enseña la importancia de planificar. Hay gente que dice: no, yo vivo al día, porque cada día trae su propio afán, pero han malinterpretado esta palabra para tener una vida en desorden, para hacer cada día como lo quieran hacer. Hay algo bien especial y tengo que honrar siempre y engrandecer el nombre del Señor por la vida de mi esposo, porque es un hombre muy ordenado, un hombre muy planificado. Él planifica todo, organiza. No nos hemos acostado: ¿y qué vamos a hacer mañana? Es decir, ya tiene agenda preparada. ¿Por qué? Porque se hace necesario aprovechar muy bien el tiempo, porque los días, dice la palabra del Señor, son malos. Pero debemos por eso vivir vidas ordenadas, y cuando uno vive su vida ordenada es una persona que vive planificando. Estamos iniciando un año y se hace necesario no seguir con la misma agenda de hace 3 años, porque ¿cómo podemos planificar con una agenda de hace 3 años? Estamos iniciando un año y lo primero que debemos saber es que tiene que ser un año diferente, tiene que ser un año donde vas a determinarte a planificar todo lo que deseas hacer con tu vida en todos los aspectos, en el aspecto personal, en el aspecto emocional, en el aspecto económico, en el aspecto laboral y en tu aspecto espiritual y ministerial. Base de la planificación. Planificar en Cristo. Lo primero que tenemos que hacer es que nuestra vida tiene que estar planificada en Cristo. Santiago capítulo 4, versículo del 13 al 15, así nos dice el Señor: vamos ahora los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberéis decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Por qué? Porque cuando no planificamos en Cristo Jesús,
estamos planificando en nosotros mismos. Entonces hay muchos que hacen planes, pero al último que meten en los planes es al Señor. Y por eso en la gran mayoría de los casos la gente anda de tropiezo en tropiezo, porque a la hora de hacer el plan no toman en cuenta a Cristo, no toman en cuenta a Dios, sino que simplemente vamos haciendo las cosas porque consideramos y planificamos y ordenamos y decimos que vamos a hacer sin tener en cuenta al dador de la vida, sin tener en cuenta que el Señor nos manda a planificar en Él. Recordemos que Santiago recuerda la palabra del Señor en el libro de Santiago: no sabéis lo que será mañana. Nosotros no somos dueños del mañana, no controlamos lo que sucederá mañana, por tanto, no se jacten del mañana. Mire lo que dice Proverbios capítulo 27, versículo 1. No te jactéis del día de mañana, porque no sabemos qué dará de sí el día. No te jactes de que mañana estás en sus manos, porque no es así. ¿Qué esto nos enseña? ¿Que debemos planificar? Claro que sí. Pero que el primero que tenemos que tener en cuenta para planificar en nuestra vida es a nuestro Señor Jesucristo. Que lo que vayas a hacer, si lo hacemos presentando delante de Él ese plan, Señor, tú por delante. Cada que vamos a hacer algo, siempre coloco: Señor, tú has mandado a hacer algo, pero tú vas por delante, como un poderoso gigante. Y cuando ponemos al Señor en primer lugar, cuando planificamos con Él: Señor, mira, tenemos este anhelo de hacer este viaje, queremos, Señor del cielo, crecer en esto, anhelamos proyectarnos en esto. Tenemos que planificar, pero con Dios por delante, porque cuando sacamos a Dios de la planificación es cuando muchas de las cosas que planeamos no nos salen correctamente, porque la estamos haciendo en nuestras propias fuerzas, la estamos haciendo en nuestra propia opinión. A veces somos así, y yo diría que en nuestros tiempos muchos de nosotros vivimos como para nosotros mismos, es decir, olvidando que el Señor, como decíamos inicialmente, es el que nos permite saber si vamos a estar o no, porque Dios es el dador de la vida. El Señor conoce ya nuestro final, es decir, Él conoce cuál es nuestro principio, pero Él trabaja y empieza a trabajar con nosotros por el final. Él conoce perfectamente tu destino profético. Por eso lo que vayas a planificar, tenemos que hacerlo primero en Cristo Jesús. Y cuando nos determinamos a que nuestra vida Él sea el eje, que Él sea el centro, que Él sea todo para nosotros, y ponerle los planes a Él: mira, Señor, te presento esta agenda, y en esta agenda quiero que tú planifiques lo que será este año en mi vida, en el aspecto personal, en el aspecto ministerial, en el aspecto laboral, en el aspecto afectivo. En todos los aspectos de nuestra vida debemos tener un plan. Pero otra cosa importante a la hora de planificar es planificar con sabiduría. Hay que ser sabios a la hora de planificar. Mira lo que dice el capítulo 6 del libro de Proverbios, versículo del 6 al 8. Dice el Señor: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Asumir una posición sabia es determinarnos a planificar como la hormiga planifica, siendo más pequeña que nosotros, a lo mejor no teniendo, ¿verdad?, el Dios que nosotros tenemos, no teniendo autoridad, no teniendo gobernadores. Pero ¿qué pasa con la hormiga siendo tan pequeña? Es entendida, es decir, planifica, se prepara para cuando venga la lluvia. Ella ya tiene todo programado. Por eso el libro de Proverbios, Salomón, el sabio de sabios, nos dice: es sabio planificar, es sabio saber cómo lo vas a hacer, con quién lo vas a hacer, cuándo lo vas a hacer, para qué lo vas a hacer. Y eso necesita precisamente invertir tiempo. Pero a veces la gente es perezosa. Es perezoso, no le gusta planificar, porque no, pues ahí vamos viendo a ver el Señor qué dice. Sí, Dios es un Dios de orden. Dios quiere que nosotros le encomendemos todo a Él, pero Él no quiere que seamos perezosos, porque el perezoso nunca acaba lo que inicia.
Por eso hay mucha gente que empieza cosas y las deja siempre tiradas por la pereza. ¿Por qué? Porque no planifica, porque no se visualiza, porque no le permite a Dios que camine en su destino profético. Por eso hay que ser sabios a la hora de planificar, hay que ser entendidos. Dice la palabra del Señor: ¿quién sin antes de hacer un edificio primero no se sienta a mirar cuáles son los planos, cuáles son las bases, qué material se necesita, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer? Siempre damos la gloria al Señor por todo lo que hacemos, pero quiero bendecir y recordarles en este momento, o compartirles, diría mejor, que en los años pasados, no el año inmediatamente que pasó, el 2020 no, pero sí en el 2019, en el 2018 que tuvimos congresos, le damos la gloria al Señor porque esos congresos de hombres, esos congresos de mujeres que planificamos, que trabajamos todo en equipo, con mentores, con ministerios, hicimos una planificación, igual conferencia, los conferencistas, y podemos darle siempre la gloria al Señor porque Dios respalda el orden, Dios respalda la planificación, Dios respalda la estructura, Dios respalda todo lo que hagamos siempre y cuando tenemos una sabiduría, una mente clara, presentamos todo delante de Él. Es algo maravilloso porque inclusive las conferencias, todo conferencista que viene a la iglesia, yo me presento delante del Señor y el Señor da los temas, da las horas de que demoran los temas, y cuando ya vemos el desarrollo de eso que hemos planificado, pero que Dios lo ha direccionado, nos damos cuenta cómo sale cada conferencia que encaja con la otra. Todo se va perfeccionando cuando a Dios lo hemos puesto de por medio, pero también hemos planificado, pero también hemos trabajado, pero también hemos estructurado, pero también hemos realizado todo decentemente y en orden. Entonces, todo lo que planifiques con sabiduría, tenemos la certeza de que va a salir conforme a lo que Dios tiene establecido cuando lo hemos puesto a Él de primer lugar. Pero otra cosa importante que tenemos que iniciar en este año a planificar es planificar en la familia. Mira lo que dice, y esto ministraba mucho mi corazón y por eso quiero compartirlo. Tú que tienes tus hijos, tú que tienes con tu familia, es muy importante planificar en familia. Marcos capítulo 10, versículo del 14 al 15. Mira lo que dice la palabra del Señor. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Y por qué estamos hablando de planificar en la familia? Porque una familia ordenada, una familia que planifica su comunión con Dios, unos padres que antes que cualquier otra cosa, amén, por todo lo que le puedes dar a tus hijos, amén, por la mejor educación que le puedas dar a tus hijos, amén, porque puedas mandar a tus hijos a especializar o a estudiar en Harvard, amén, porque puedes tener a tus hijos en la mejor universidad que tenga a nivel nacional. Todo eso es maravillosamente bueno, pero si desde un principio no planificas tu vida espiritual con tu familia, empezando desde los niños, si una familia no tiene planificación en su vida espiritual, no se determina. Por eso el Señor les dijo claramente, se indignó. ¿Por qué? Porque le estaban impidiendo, esto ministró mucho a mi corazón, le estaban impidiendo a los niños venir a Jesús. Y cuando se le impide a un niño venir a Jesús, lo estás privando de una oportunidad de que su vida no tenga el mismo transcurrir de muchas de las equivocaciones que tuvo nuestra vida. Es decir, cuando somos entendidos, podemos saber que lo mejor que le puede pasar a tus hijos que tienes pequeño, a tus niños, a esos jóvenes, es instruirlos en el camino de Dios. Es que esos niños tengan un temor reverente a Dios. Es que podamos ir planificando la vida espiritual de los hijos. La gente quiere que los hijos hagan deporte, que sean los mejores jugadores, las mejores patinadores, amén por todo eso. Eso es hermoso, todo lo que se ejercite es hermoso. Pero si no le das el primer lugar a que tus hijos estén siendo formados, instruidos en la palabra del Señor, y se lo vas a impedir. ¿Y cómo se lo impedimos? No fue nada fácil para nosotros cuando no podíamos tener los niños en la casa del Señor. Y fue algo maravilloso porque Dios nos dio la sabiduría
y todo ese grupo del Ministerio Niños de Reino con las profesoras maravillosas, tan especiales, armaron todo un plan donde los niños pudieron estudiar aún a través de los teléfonos, de los medios de comunicación. Glorificamos a Dios por eso, porque pudimos edificar a los niños y sus padres se dispusieron, les dieron el primer lugar, así como estudiaban los niños desde la casa, también les permitieron y les sacaron el tiempo para que ellos fueran edificados en la palabra de Dios, y eso trae bendición. Por eso planificar con la familia, cuando tenga la oportunidad planifica, decir, este es un año para empezar a levantar altar familiar. Si tú eres el sacerdote, si tú eres la sacerdote de tu casa, si tú eres el hombre, la mujer que conoce de Dios, aun si todavía no estás conociendo mucho de Dios, no importa, levanta una oración cada semana, vamos a empezar, coge la Biblia, empieza a coger la palabra del Señor, busca un texto bíblico, empieza a compartir esa palabra con tu esposo, con tus hijos, en tu casa, porque tu casa es un altar para Dios. Y eso es planificar, que se inicie un año planificando esa parte espiritual, que casi no conozco, apenas estoy viendo este programa y no sé cómo orar. No te inquietes, al final hay unos datos de nuestra misión de restauración a las naciones, Emmanuel, donde se te puede ayudar a cómo orar, cómo planificar tus tiempos de oración. Si es del caso, te enviamos a alguien inclusive con tapabocas a tu casa para que te dé la palabra, te enseñe, te instruya, pero que sea un año donde tú no dejes de empezar a prepararte, a instruirte, a planificar tu parte espiritual. ¿Cómo elaboramos un plan? Entonces estamos hablando de planificación. ¿Cómo elaboramos un plan? Ore. Lo primero que tenemos que hacer es aprender a orar, pidiendo a Dios sabiduría y un deseo ferviente, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y cuando podemos decirle, Señor, me determino este año iniciar, no quiero hacer ya mi voluntad, no quiero andar a las carreras, no quiero hacer las cosas a mi manera, no. Quiero, Señor, hacer tu voluntad, porque sé que tu voluntad es buena, tu voluntad es agradable y tu voluntad es perfecta. Por eso vas a orar para que lo que planees se cumpla. ¿Sí? Mira lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada. Esto lo dice también Santiago 1, del 5 al 6. Aprópiese de estos versículos de fe, nada nos faltará, ¿verdad? Porque Cristo nos fortalece. Pero también si te falta sabiduría para hacer un plan, ora al Señor. Señor, quiero que me dé la sabiduría en este año que se inicia. No quiero tener el año como el 2020, como el 2019. Quiero que algo pase en mi vida. Quiero que este sea un año donde yo me determine a vivir mejor, a tener un plan de vida, a tener unos sueños, unas visiones, porque Dios quiere cumplir el destino profético en todas las personas que deciden acercarse a Él. Dios quiere lo mejor para la humanidad, Dios quiere lo mejor para tu vida, Dios quiere lo mejor para tu familia, pero se hace necesario planificar, se hace necesario decir que hay que doblar las rodillas, que hay que pedirle al Señor que nos diga, que nos dé la sabiduría para elaborar ese plan. Y lo segundo, establezca objetivos, metas a corto y largo plazo. Planee su vida espiritual, familiar, laboral, financiera, afectiva, recreativa, aún en esos tiempos de reposo, esos tiempos donde hay que parar, esos tiempos donde aún Jesús lo hizo, tuvo un tiempo de reposo, un tiempo de vacacionar, un tiempo de estar allí en descanso, estar recogido con tu familia. Todo hay que planificarlo, pero también esa parte afectiva, necesitas saber qué va a pasar con esa relación en este año. No puede seguir igual, algo tiene que pasar, hay que planificar, hay que sentarse, hay que confrontar, hay que hablar, hay que orar, pero hay que hacer, porque hay que planificar. Bueno, yo me proyecto con esta bendición que tengo, que si no pone anillo, las mujeres que nos gusta, que te ponga el anillo, porque sin anillo ni pío.
que poner a ver fecha y hora, a ver cuándo es que van a poner ese anillo para planificar, porque no puede pasar un año más. ¿Y qué ha pasado? No, pues nada, ahí esperando. No, hay que planificar, hay que orar al Señor, hay que decidirse, sentarse a hablar con ese varón, con esa mujer. Bueno, esta mujer y nada, y ya le puse el anillo y nada, que quiere que venga una fecha, porque al hombre también le puede pasar. Eso es parte del orden, pero hay que planificarlo, pero también hay que planificar esa parte financiera, qué es los proyectos, qué es lo que quieres lograr, esa parte laboral, todo tiene que establecerse unos objetivos. Si no tenemos objetivos claros a corto, a mediano y a largo plazo, no podemos establecer un plan. Tenemos que precisamente, no podemos ver el cumplimiento de ese plan si no le ponemos una fecha. Algo tiene que tener una fecha. Estamos creyendo nosotros que antes de que se termine este año tendremos nuestros CIAs, unas conferencias internacionales apostólicas y proféticas. Sabemos que este va a ser el año en que vamos a tener nuestros CIAs, pero también hay que planificar en todos los aspectos de tu vida. Hay que elaborar un programa de actividades o agenda. Escriba todo lo que quieres realizar y luego ordénelo por prioridades. Entonces, en su plan, ya lo decíamos, ordene las prioridades. ¿Qué es más importante para usted? Entonces, ordene lo primero, planifique su vida espiritual. Porque si tú no tienes una vida espiritual acorde, no vas a poder tener una vida afectiva conforme. Entonces, se hace necesario que planifiques tu parte espiritual, luego tu parte emocional, tu parte financiera. Es decir, empieza a elaborar ese calendario de actividades y proyéctate en esas actividades que vas a realizar. Luego, elabórale un calendario, ¿sí?, a esas actividades. Primero, elaboras el programa y luego elaboras el calendario. A cada actividad colócale fecha de inicio y fecha de terminación. Así de sencillo, hay que ponerle fecha en que voy a sentarme a determinarme a hacer esto y voy a ponerle una fecha de terminación cuando deba de ser. Elabore un presupuesto, no solo financiero, sino de recursos humanos y físicos. Se hace necesario también elaborar ese presupuesto, cómo lo vas a hacer, con quién lo vas a hacer. En cualquier aspecto de tu vida debes elaborar ese presupuesto para poder desarrollar ese plan. Sugerencias para que tú elabores ese presupuesto financiero. Escribe todos tus ingresos mensuales. Si son variables, establezca un promedio, luego escriba por orden de prioridades la lista de sus gastos, empezando por los que son fijos y luego los variables, teniendo cuidado de no sobrepasar el total de sus ingresos para no entrar en aflicción financiera. ¿Por qué? Porque cuando nos gastamos más de lo que ganamos viene una aflicción. No nos podemos antojar de todo. Dios nos da el dominio propio, y el dominio propio es la capacidad que vamos teniendo para, de acuerdo a nuestros ingresos, así podemos también planificar. Establecer una cantidad para los gastos o para algunos imprevistos que se puedan establecer. Y cuando tú elaboras ese plan, ¿verdad?, estableciendo esas prioridades, haciendo todo decentemente y en orden, yo te voy a garantizar que Dios va a bendecir ese plan. En ese aspecto financiero, ese presupuesto va a tener la bendición de Dios. Y a los que son creyentes, a los que ya se les reveló, a los que tienen la certeza de entender la bendición que hay cuando nos determinamos, ¿verdad?, a bendecir la obra del Señor. Cuando siembras para la obra del Señor, no se te olvide poner eso de prioridad en tu presupuesto para que veas el cumplimiento en tu vida de todos los anhelos que están en tu corazón. Este es un año para iniciar planificando con orden, planificando conforme a lo establecido por Dios. Te amamos y te bendecimos. Estos son tiempos de restauración. Muchas gracias. Dios les bendiga.